Y si estás por el cono norte, te recomiendo que visites la tienda Top, donde tiene un amplio repertorio de full Nintendo Switch nuevas, de segunda, videojuegos, consolas como PlayStation, también nuevas de segunda, PlayStation 3, amplio stock de mandos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, también portátiles y una amplia variedad de juegos de PlayStation 4 desde 10 soles, mi hermano. Así que aquí abajo te dejo todos sus datos para que te puedas contactar. Ahora sí, continuemos con nuestro video. Hola mis gamers, yo soy Galmart y esto es Visitando el Almacén Retro parte 2. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Series X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal, que le dan like, que comparten este video. Y a pedido de ustedes viene esta segunda parte de la visita al almacén de videojuegos retro más grande del Perú, que es el del abuelo gamer, mis amigos. Así que no perdamos el tiempo, vamos a ver el contenido justamente que faltaba, las cosas que puedes encontrar ahí. Y tengo que dar un agradecimiento especial, ya que gracias a mi amigo el abuelo gamer pude conseguir muchos juegos en caja, como por ejemplo los Ninja Gaiden de Nintendo NES, el Metal Gear 2 también de la Nintendo NES en caja. Así que puedes encontrar muchísimas cosas ahí. Así que acompáñame a ver qué cosas más interesantes encontramos ahí, mis amigos. Miren mis amigos, y por este lado del estante, si yo empiezo a abrir los cajones, aquí tiene una enorme cantidad de juegos de Famicom, ¿no? El cual no, sí, de clones, ¿no? Que me hacen recordar a mi época de infancia, ¿no? El cual no me voy a concentrar mucho. Pero miren lo que vamos a abrir acá. Bueno, acá hay cargadores, pero acá viene lo bueno. Miren. Ay, Dios mío. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Toda la cantidad de juegos de NES que hay. Mega Man, Metal Gear, el Gol. Mira, y lo tiene ordenado, por orden alfabético. Miren la cantidad de Double Dragons que hay. Miren, toda la cantidad de Double Dragons que hay. El California Games, un juego que me hace traer muchos recuerdos, ¿no? de mi infancia, ¿no? Incluso juegos de béisbol, el Volver al Futuro. ¿Qué tal cantidad de juegos que tienes? ¿Cuánto tiempo ya tendrán estos juegos? No, poco tiempo, porque siempre los vendo y llegan más. Y llegan más, pero es porque, vuelvo a reiterar, ¿no? Tú estás teniendo muchas cosas porque te traen bastantes cosas y te venden por cantidad, ¿no? Sí, me traen. Sí. Ahora último traje como 200 cartuchos de NES. ¿Qué? Más. ¡Hala! Miren mis amigos. Miren. Los Zelda. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. Es que le traen así grandes cantidades, miren mis amigos. Los Tortu Ninjas. Y tiene, y algo que me he estado dando cuenta de ahí de tu página de Facebook, el cual les recomiendo que la sigan, es que al momento que él publica, tiene de varios precios, porque obviamente el mejor cuidado está a un precio, ¿no? Y el más rasgadito, en peor estado, está a otro precio. Y también hay algunos con etiqueta restaurada, ¿no? Sí, sí. ¿No? Se especifica en la publicación. Ajá, eso es lo bueno que él especifica, ¿no? Esta etiqueta es restaurada, esta etiqueta es así, este está nuevo, en buen estado. Miren, tiene el Star Wars. Claro. Por ejemplo, esta es restaurada, mira. El Super Mario Bros. No, esa no es francesa. Esta es restaurada, por ejemplo. Esa es restaurada.
Claro. Son originales. Miren, tienes el Journey to Sirius. También. Es reconstruida. Sí. ¿Qué tal cantidad? Ninja Gaiden 3. Solstice. Mucha, ¿qué tal cantidad? Los Top Gun. Dios mío, miren. Miren toda la cantidad de juegos que hay. Está como para volverse loco acá. Porque miren, tiene incluso ahí los Super Mario. Mira, los de Tengen. Los de la licencia. Miren. El Metal Gear 2. Miren. Punch-Out. La otra versión de Punch-Out, cuando ya Mike Tyson ya no tenía contrato con Nintendo. Miren, los Jackal. Miren, qué tal cantidad. Un jueguito que me trae muchos recuerdos, el Iron Sword, ¿no? Es el Wizard Warriors 2. Miren, el arma mortal. Esos son los nuevos que te han traído, pues, ¿no? Este es, miren, el Ghost and Ghost. Creo que este es restaurado o no. ¿No? Es original, miren, el Ghost and Ghost. Miren, Guerrilla War, gran juego. Qué tal cantidad, miren, toda la cantidad de juegos que hay. Y eso que ahorita vamos a pasar a ver lo de Super Nintendo, mis amigos. No, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Y por este lado del estante, miren mis amigos, vamos a pasar a ver lo de Super Nintendo. Miren. Miren, gran cantidad de juegos. Los Super Mario World, Soccer, tiene acá los Zelda, el Link to the Past tiene varios. Miren, el de Zombies, el Neighbor, ¿no? Este jueguito que trae bastantes recuerdos. Top Gear. Algunos, vuelvo a reiterar, los tiene con etiqueta restaurada, pero otros sí son originales. Gran cantidad de Street Fighters. Todos están restaurados. Los Adventure Island. Pero el cartucho es original. Pues, obviamente, ¿no? sí. ¿No? Todos son originales. Ajá, el cartucho es Porque original. la venden en una caja llena de copias, ¿no? Aparte. Eso no lo publico. Eso no me lo esperaba. Miren toda la cantidad de juegos de Super Nintendo que hay. Miren. Y algo que me está llamando la atención, miren, es que tiene una gran cantidad de juegos en caja. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, what! Miren, sobre todo hay juegos que me llaman la atención, como este, por ejemplo, del Hombre Lobo. ¿Y por qué? Porque está sellado. ¿Qué va a ser? Sin abrir, de aquella época. Toda la cantidad de juegos que hay. Miren. El Crystal es sellado también. Sí, este también es sellado. Miren. Su madre. Nuevo sellado de la SNK, miren. Tiene juegos sellados también por acá. Acá hay otro juego sellado, miren. Todos son sellados. Sí, todos estos son sellados. Tienen los Goonies también sellados. Miren, toda la cantidad de juegos que hay por acá, mis amigos. Miren, mis amigos, y por este lado de acá tiene letreros originales de la época. Miren, letrero de Super Nintendo de Game Boy. Miren este otro letrero de Nintendo, del mundo de Nintendo. Original. Miren, de Mario Bros. Y este de aquí, del World Nintendo. Miren, mis amigos. Es muchísimo. Esto sí es lo único que no vende, por si acaso, ¿no? Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. Porque yo quería comprarme uno, llevarme uno, pero esto sí es lo único que no vende, por si acaso, ¿no? Pero qué increíble ver estas cosas, ¿no? O sea, son cosas ya muy raras, muy buscadas, que ya normalmente no se encuentran, ¿no? Otro letrero de Nintendo original, miren, de World Nintendo, con el sello, miren, mis amigos. Qué increíble. Por acá hay más, miren. Más letreros de Nintendo originales. Qué increíble es encontrar esto, Jorge. ¿Cómo has encontrado estos letreros, Jorge? ¿Cuánto tiempo ya tendrán estos Un letreros? par me trajeron ahí del inframundo. ¡Qué buen chiste! Y otros de un coleccionista que vendió todo y Que vendió todo, ¿no? los compré. Sí, miren, acá hay más juegos en caja. Gran cantidad de juegos de GameCube que puedes encontrar aquí, miren. Toda la cantidad. Otra Nintendo NES en caja. Miren, mis amigos. Miren también, mis amigos, este accesorio que me mostraba Jorge. Que este es un accesorio, es una Sega Genesis pequeña. Que esto en Japón se utilizaban en los aviones.
me comentaba pues de que esto se conectaba pues al monitor del avión. Aquí ponías el cartucho y esto era como una Sega portátil. Claro, te lo prestaban para el viaje. Ujú, sí. Por Pero eso- me imagino que te prestaban también el juego, pues, ¿no? Claro, ¿No? pero nunca salió a la venta al público, por eso que es rara. Uy, qué increíble. Y algún japonés vivo se lo dará. Sí, claro. Y obviamente también la vendes, pues, ¿no? Sí, Todo- también todo- todo se vende, todo- todo también se va a publicar. Todo se vende. Luego miren esta consola también. Esta Sega Genesis, la CDX. Cosas raras que puedes encontrar acá. Miren. Que esta es la Sega CD-ROM, me decías, pero más compacta, ¿no? Ya integrada, Claro, ¿no? la Sega CD, pues ya La Sega compactada. CD, miren. Dios mío. Parece un Discman. Sí. Todo el cartucho y el CD. Sí, chiquita, ¿no? Ah, Mira, ahí está para sus dos controles. Y por acá también tiene la PC Engine, miren mis amigos. Miren la enorme cantidad de DC Lights que hay por acá, ¿no? Y si paso por este lado también del almacén, miren la enorme cantidad. Miren la enorme cantidad de Super Famicoms que hay. Esta es una de las cosas que más hago. Miren, miren. ¡A la madre! Increíble. Miren toda la cantidad de Super Famicoms que hay. Y si paso por este lado de aquí, voy a tratar de entrar porque a veces no se puede, estar muy angosto. Miren, mis amigos, aquí tiene el accesorio de Nintendo del disquete. Miren. Es que eso se ponía pues en la parte de abajo de la Famicom. Miren. Toda la cantidad. Miren. Mandos de PlayStation 1. Esta parte de acá creo que sí es Japón, ¿no? Y por acá tiene... también hay americanos. Miren, y por acá tiene Super Famicoms en caja. Gran cantidad. Uf. No saben lo que es este sitio, mis amigos. O sea, la verdad que te pierdes y, en el sentido de que no sabes qué cosa buscar porque ves tanto que la verdad que te llama la atención, ¿no? Toda la cantidad de cosas que hay. Ahora voy a pasar a la parte que más me ha llamado la atención, que es la cantidad de NES en caja que tiene. Miren, americanas. NES, aquí arriba hay más. Ay, papaya de Celaya. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Atari en caja, GameCube. Miren, esto de acá que es la DJ Hero también en caja. Si paso por este lado de acá tiene PlayStation, Super Nintendo en caja, miren. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica, what! ¿No? Tiene Super Nintendo en caja, miren mis amigos, ¿no? La System de la Family, pues, ¿no? Nintendo 64 en caja, más Super Nintendo en caja, más Super Nintendo en caja, NES, más Super Nintendo en caja. Miren toda la Super Nintendo en caja que hay acá. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Dios mío, pensaba que ya no se podía encontrar, mira. O yo creo que tú las has comprado todas las que hay en el Perú, mire. No, pero qué impresionante es, o sea, lo que me impresiona es encontrar esto, ¿no? La verdad que esto sí es oro, ¿no? Oro puro que puedes encontrar hoy en día, miren. Hay PlayStation también, miren, en caja. Qué genial es encontrar todo esto, ¿no? Nunca había visto tanta cantidad de cosas. Y miren esto, mis amigos. Miren el estado de esta Super Nintendo. Miren. Miren la edición del Killer Instinct. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, what! Miren el estado de esta Super Nintendo. Ay, qué pesado. Miren. Qué increíble es encontrar estas cosas. Por si acaso, todo se vende. Esto va a ser publicado también en su página. Pero miren el estado en el que puedes encontrar. Miren otra Super Nintendo en caja. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que tiene la Sharp de Super Famicom japonesa. Que se ponía aquí el cartucho, miren. Miren.
Y aquí, y esta es la pequeña y esta es la grande. Y por si acaso, si se están preguntando si las TV Sharp funcionan, sí funcionan. Por ejemplo, ahí está con el cartucho de Street Fighter, ahí la va a prender. Miren. Y obviamente con su mando original de Sharp, miren mis amigos. En unas oportunidades algunas he visto, pero no funcionan, pues, ¿no? Por eso no los he creído. Y miren mis amigos, sí funciona la TV Sharp, así que si estás interesado en comprarla, le puedes escribir, ¿no? Y por acá tiene otra, y por si acaso esta también, miren, la más grande. ¿Esta de cuántas pulgadas es? 21. 21 pulgadas, miren. Entonces, si estás interesado, le puedes escribir. Al igual que las consolas en caja, todo se vende por si acaso acá, ¿no? Es más, bromeando con él, me decía que si hay alguien que le compraría de arranque todo vendería, menos los letreros. O... Bueno, en ese caso puede ser tal vez. puede ser tal vez. Si le compraras todo lo que tiene aquí, por si acaso le puedes hacer una oferta y te vendería todo. Miren, y por ahí atrás, mis amigos, hay más Super Nintendos en caja, miren. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Ay, Dios mío. Oye, no he visto tanta cantidad, no, en serio. No, él se ríe, pero en realidad estoy sorprendido porque nunca he visto tanta cantidad, ¿no? Miren, hay algunas cosas que ya están publicadas en su página, mis amigos, que pueden empezar a ver, ¿no? Miren, aquí tiene el adaptador de la Game Gear para ver televisión. Miren toda la cantidad de cosas que hay. Más juegos de Nintendo, como no entran allá, ya los ha pasado a poner por aquí. Miren, y hay un montón. Juegos de Nintendo 64, enorme cantidad. Miren la cantidad de juegos de 64 que puedes encontrar aquí. No, está para que... Uy, mi amigo John ya está para que venga y compre un montón de cosas, ¿verdad? Miren, Game Boy Advance en caja. No, esto es toda la parte de Game Boy, miren. Grandes cantidades. Hay más cartuchos de Nintendo 64. La Panacube que puedes encontrar aquí también. Miren, otra de las cosas que me llama la atención es de que acá tiene la parte de los juegos. Miren, tiene el Mario Bros 2 de la Family Disc, ¿no? Que estos juegos son raritos de encontrar acá, ¿no? Yo pensaba que algunos de estos los podía encontrar en las tiendas japos, pero aquí hay gran cantidad de los juegos de la Family Disc. Miren, si mi amigo Dabres estaría viendo, ahí le funcionaría, mira, bastante venirse a comprar, porque hay una enorme cantidad para la consola que él tiene. Ahí le he vendido varias. Ahí las vendió varias, ¿no? Sí, miren la gran cantidad. Más juegos, miren, de Famicom. Y ahí está el robot. Miren, sí, americano. Son americanos, porque está ahí el robot, pues también japo, pues, ¿no? De Japo y tengo dos más abajo. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Man, ya, mira. Y tiene el robot americano, miren. Dios mío, ahí sí, un recontramadre de Dios chingaguada. Porque sí, qué tal cantidad de cosas que hay por acá, miren. Estas son las piezas americanas del robot. Miren, mis amigos. Sí, americanas, no japonés, porque el japonés sí se encuentra... Sí, claro. ¿No? Ese es donde iban los discos, pues, ¿no? Claro, los discos, los disquitos. Ay, no. Y tiene ese... manitos. Sí, mira, y el que me llama la atención es de que tienes aquí justo el adaptador, porque el de los discos es el del Yaromite, pero hay otro juego, claro, que utiliza estos botones, ¿no? Que esto es más raro todavía de encontrar todavía, miren. Sí. Porque este es normalmente el que se usa en el Yaromite, pues. Pero este de aquí se utiliza en otro juego, ¿no? Es en el... No me acuerdo ahorita. Lo tengo. Sí, claro. GameCube también, que puedes encontrar en caja. La Virtual Boy en caja, su caja original de Nintendo. Miren, todas las cosas que hay aquí. Miren, no, la verdad que este sitio es impresionante. Miren, mis amigos, y por este lado de aquí tiene la PCX. Miren, la enorme cantidad. ¿Qué tal cantidad de PCX que hay aquí? ¿No? Esta es la consola que leía Play 1 y Play 2, pues, ¿no? Claro, bueno, que la Play 2 también le Play 1, claro, pero esta además tenía... Se podía grabar y tenía DVD, grabar lo que jugabas, ver películas, pues, o la televisión, también puedes grabar. Claro, miren.
Miren, qué tal cantidad. Por ahí hay juegos de Super Famicom. Miren, por ahí hay más de Play 1. ¡Hala! No. ¿Y esto qué es? Estos son puros juegos copias de Super. Estos son los juegos de copias. Están placas puras nada más que le he sacado porque las carcasas le doy mantenimiento también. Claro. Miren qué tal cantidad. Le pongo etiquetas nuevas a las copias. Claro. Están todas las carcasas. Ahí está. Miren mis amigos, una de las cosas que me da gracia aquí justo con Jorge es que yo le digo, así a manera de broma, ¿no? Le digo, pero no tienes esto. Y Jorge agarra del almacén y saca una bolsa o saca una caja y me dice, acá está. ¡Ya basta, Freezer! Y por ejemplo le dije, pero no veo Game & Watch antigua. Y miren la caja que me ha sacado. Miren, tiene el Donkey 2. Miren, Dios mío. Para un coleccionista de Zelda, miren. ¡Madre de Dios! ¡Qué chingada! Miren. Ay, Dios mío. Tiene la de Mario Bros, miren. Juegos Tiger, miren, de la época. Miren. ¡Hala! Miren este de aquí. Recontra raro, miren. El Donkey 3 de Nintendo. Miren. Miren, incluso tiene el juego de las tortugas de Konami, ¿no? Este ya es noventero, me acuerdo, ¿no? El Sonic 2, por ahí también había visto el Street Fighter. Miren toda la cantidad de juegos. ¡Hala! Miren. Madre. Miren toda la cantidad. ¡Hala! Miren toda la cantidad que hay, ¿no? Y la verdad que esto es pues reflejo de años de búsqueda. Miren, la Game Jam de la Super Nintendo. Años de búsqueda, ¿no? De seguir pues vendiendo cosas. Miren mis amigos, ya que hay otra Game & Watch, ¿no? Se puede decir esta consola de Nintendo, miren, de Donkey 3 en mejor estado. Miren. Y por acá tiene juegos también de la Virtual Boy, miren. Y justamente me comentaba, pues, este jueguito es uno de los más caros que hay, ¿no? ¿Por qué? El más caro y raro de la Virtual Boy. Claro. ¿Y en cuánto estará uno más o menos así? De mercado gringo debe estar sus 3 lucas. Increíble. Los 3 lucas. Pero acá no creo que acá no vale eso. Varios juegos también de la Virtual Boy. Y tengo también sellados algunos. Estuvo bien cabrón, estuvo bien chingón, la puta madre que te parió, hijo de puta tacos. Ay, Dios mío. Ahí está un poquito viejito. Sí, miren. Tenía mejor, este está en caja completa de regalarme. Miren, juegos de Virtual Boy, miren. Están sellados. Este está un poco abierto, pero sellado, pero está sellado supuestamente. Claro. Este está sellado. Uy, no lo puedo creer. Tetris, Sí. Golf, Tetris 3D y Golf. Está abierto. Todos sellados. Juegos sellados que puedes encontrar acá. Y bien mis amigos, hemos llegado al final de este video. La verdad que estoy netamente impresionado. Obviamente, por obvias razones, mi amigo el abuelo gamer no va a salir. ¿Y por qué? Por la gran cantidad de cosas que tiene. Gracias, viejo. ¿No? Entonces, obviamente también el tema de la seguridad es muy importante aquí. Pero sin embargo, si quieres comprar alguna de estas cosas, puedes comentarle aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar el enlace de su página de Facebook, donde él publica cada cierto tiempo. Y es más, tiene un catálogo en un número de WhatsApp, que es el número comercial, el cual también te lo voy a dejar aquí abajo, porque ahí en ese catálogo tiene todas las cosas que está publicando, pero hay varias que no le da el tiempo, que son las que han salido algunas aquí. Pero prácticamente tiene de todo, hasta incluso veo por ahí una Neo Geo CD. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y cada vez que voy escarbando van saliendo muchas más cosas. Así que si tú deseas que yo realice una parte de aquí de su almacén, escríbelo aquí abajo en los comentarios. O incluso podríamos hacer un video de un reto donde alguien de ustedes en vivo y en directo me pregunte específicamente de algo y la buscamos acá. Y vamos si es que la encontramos, porque tiene muchas cosas. Impresionado. Entonces, muchísimas gracias Jorge por haberme dejado entrar aquí a tu almacén. No, vuelvo a reiterar, estoy muy impresionado de todas las cosas
que puedes encontrar aquí. Te voy a dejar nuevamente aquí su enlace en la descripción. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy, porque me tengo que llevar varias cosas de acá. Y nos despedimos. No te olvides de darle like a este video, suscribirte al canal y de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video.